Microfotografía de células sanguíneas humanas, cedida por D. Golde, UCLA. Las células en forma de donut son células sanguíneas rojas normales, que transportan oxígeno. Los grupos mayores son células sanguíneas blancas, que se tragan microorganismos extraños. Un trabajo molecular concreto, por ejemplo el paso 4 en la construcción del nucleótido fosfato de guanosina, o el paso 11 en el desmontaje de una molécula de azúcar para extraer energía, la moneda con que paga para conseguir que se lleven a cabo los demás trabajos celulares. Pero las enzimas no dirigen el espectáculo. Reciben sus instrucciones y de hecho ellas mismas son construidas así mediante órdenes enviadas por los que controlan. Las moléculas que mandan son los ácidos nucleicos. Viven secuestrados en una ciudad prohibida en lo más profundo de todo, en el núcleo de la célula. Si nos sumergiéramos por un poro en el núcleo de la célula nos encontraríamos con algo parecido a una explosión en una fábrica de espaguetis. Una multitud desordenada de espirales e hilos, que son los dos tipos de ácidos nucleicos. El ADN, que sabe lo que hay que hacer, y el ARAN, que lleva las instrucciones emanadas del ADN al resto de la célula. Ellos son lo mejor que han podido producir 4.000 millones de años de evolución, y contienen el complemento completo de información sobre la manera de hacer que una célula, un árbol o una persona funcione. La cantidad de información en el ADN del hombre escrito en el lenguaje corriente ocuparía un centenar de volúmenes gruesos. Además de esto, las moléculas de ADN saben la manera de hacer copias idénticas de sí mismas con solo muy raras excepciones. La cantidad de cosas que saben es extraordinaria. El ADN es una hélice doble, con dos hilos retorcidos que parecen una escalera en espiral. La secuencia u ordenación de los nucleótidos a lo largo de cada uno de los hilos constituyentes es el lenguaje de la vida. Durante la reproducción las hélices se separan, ayudadas por una proteína especial que las destornilla, y cada cual sintetiza una copia idéntica de la otra a partir de bloques constructivos de nucleótido que flotan por allí en el líquido viscoso del núcleo de la célula. Una vez destornillada la doble hélice, una enzima notable llamada polimerasa del ADN contribuye a asegurar que la copia se realiza de modo casi perfecto. Si se comete un error, hay enzimas que arrancan lo equivocado y sustituyen el nucleótido falso por el correcto. Estas enzimas son una máquina molecular con poderes asombrosos. El ADN del núcleo, además de hacer copias exactas de sí mismo, la herencia es precisamente esto, dirige las actividades de la célula, que es precisamente el metabolismo, sintetizando otro ácido nucleico llamado ARAN mensajero, el cual pasa a las provincias extranucleares y controla allí la construcción, en el momento adecuado y en el lugar adecuado, de una enzima. Cuando todo ha finalizado, el resultado es la producción de una molécula única de enzima que se dedica luego a ordenar un aspecto particular de la química de la célula. El A con acento agudo DN del hombre es una escalera con una longitud de 1.000 millones de nucleótidos. Las combinaciones posibles de nucleótidos son en su mayor parte tonterías, causarían la síntesis de proteínas que no realizarían ninguna función útil. Solo un número muy limitado de moléculas de ácido nucleico son de alguna utilidad para formas de vida tan complicadas como nosotros. Incluso así, el número de maneras útiles de construir ácidos nucleicos es increíblemente elevado, probablemente muy superior al número total de electrones y de protones del universo. Por lo tanto, el número de seres humanos posible es muy superior al del número de personas que hayan vivido nunca. El potencial no utilizado de la especie humana es inmenso. Ha de haber manera de construir ácidos nucleicos que funcionen mucho mejor, sea cual fuera el criterio escogido, que cualquier persona que haya vivido nunca. Por suerte todavía ignoramos la manera de montar secuencias distintas de nucleótidos que permitan construir tipos distintos de seres humanos. En el futuro es muy posible que estemos en disposición de montar nucleótidos siguiendo la secuencia que queramos, y de producir cualquier característica que creamos deseable, una perspectiva que nos hace pensar y nos inquieta. La evolución funciona mediante la mutación y la selección. Se pueden producir mutaciones durante la reproducción de la molécula si la enzima polimerasa del ADN comete un error. Pero es raro que lo haga. Las mutaciones se producen también a causa de la radiactividad, de la luz ultravioleta del sol, de los rayos cósmicos o de sustancias químicas en el medio ambiente, todo lo cual puede cambiar los nucleótidos o atar en forma de nudos a los ácidos nucleicos. Si el número de mutaciones es demasiado elevado, perdemos la herencia de 4.000 millones de años de lenta evolución.
Si es demasiado bajo, no se dispondrá de nuevas variedades para adaptarse a algún cambio futuro en el medio ambiente. La evolución de la vida exige un equilibrio más o menos preciso entre mutación y selección. Cuando este equilibrio se consigue se obtienen adaptaciones notables. Un cambio en un único nucleótido del ADN provoca un cambio en un único aminoácido en la proteína codificada en este ADN. Las células rojas de la sangre de los pueblos de ascendencia europea tienen un aspecto más o menos globuloso. Las células rojas de la sangre de algunos pueblos de ascendencia africana tienen el aspecto de hoces o de lunas crecientes. Las células senos transportan menos oxígeno y por lo tanto transmiten un tipo de anemia. También proporcionan una fuerte resistencia contra la malaria. No hay duda que es mejor estar anémico que muerto. Esta influencia importante sobre la función de la sangre tan notable que se aprecia claramente en fotografías de células sanguíneas rojas es la consecuencia de un cambio en un único nucleótido entre los 10.000 millones existentes en el ADN de una célula humana típica. Todavía ignoramos las consecuencias de la mayoría de los cambios en los demás nucleótidos. Las personas tenemos un aspecto bastante diferente al de un árbol. No hay duda que percibimos el mundo de modo diferente a como lo hace un árbol. Pero en el fondo de todo, en el núcleo molecular de la vida, los árboles y nosotros somos esencialmente idénticos. Ellos y nosotros utilizamos los ácidos nucleicos para la herencia, utilizamos las proteínas como enzimas para controlar la química de nuestras células. Y lo más significativo es que ambos utilizamos precisamente el mismo libro de código para traducir la información de ácido nucleico en información de proteína, como hacen prácticamente todos los demás seres de este planeta. 3. La explicación usual de esta microfotografías de barrido electrónico con aumentos cada vez mayores de células sanguíneas humanas. La mayoría de las células del cuadro superior son células sanguíneas rojas. La célula que va saliendo en primer plano y que ocupa la foto de abajo es un linfocito B, que describimos en la página siguiente. Mide aproximadamente una 10.000ª parte de centímetro. Cedidas por Jean-Paul Rebel, Instituto de Tecnología de California. Un viaje al interior de la célula viva. El linfocito humano, página 35, es una célula bastante típica de los organismos superiores de la Tierra. Las células suelen medir unos 100 micrómetros, μm, de diámetro, o sea, 0.1 milímetros, el objeto más pequeño que el ojo humano puede ver sin aumento. Después de pasar por la membrana de la célula, de un espesor de unos 0,1 μm, nos encontramos con prolongaciones de la membrana en forma de cuerdas A, llamadas retículo endoplasmático, RE, que juegan un papel importante en la arquitectura de la célula. Dentro del citoplasma, B, vemos a unos cuantos representantes de los numerosos ribosomas, por ejemplo, el racimo de 5 glóbulos oscuros, algunos fijos ajas proteínas o ARN mensajero, enviado por el ADN del núcleo. Los ribosomas miden unos 0.02 micrómetros de diámetro. Los hilos son microtúbulos, que van hacia el núcleo, en color azul claro en el fondo. Las mitocondrias, en forma de salchichas, B, C, de un grueso de 1 micrómetro y una longitud de 10 micrómetros, proporcionan energía a la célula. Tienen su propio ADN, sus antepasados pueden haber sido microbios que vivían en libertad. El RE está conectado al núcleo de la célula, C, D, si nos introducimos por un poro en forma de túnel, 0.05 micrómetros de diámetro, en la membrana nuclear, E, emergemos dentro del núcleo, F, lleno de hilos de ADN y que parece una explosión en una fábrica de espaguetis. En G, aparecen 5 vueltas enteras de cada hélice de ADN, correspondientes a unos 4.000 átomos constitutivos. Una molécula entera de ADN humano tiene aproximadamente 100 millones de vueltas como estas y un centenar de miles de millones de átomos, número equivalente al de estrellas en una galaxia típica. En H, aparece una de estas vueltas. Cada uno de los dos filamentos verdes marcan el espinazo de la molécula, constituido por azúcares y fosfatos alternadamente. En color amarillo, gamuza, rojo y marrón están las bases de nucleótidos que contienen nitrógeno y que hacen de enlaces o de puntales entre las dos hélices, representan moléculas llamadas adenina, timina, guanina y citosina. La adenina enlaza únicamente con timina y la guanina solo con citosina. El lenguaje de la vida está determinado por la secuencia de las bases de nucleótidos.
Las esferas sueltas en este modelo concreto corresponden a los átomos de hidrógeno, las más pequeñas, carbono, nitrógeno, oxígeno y fósforo. La enzima que destornilla el ADN, llamada helicasa, en azul, y, supervisa la rotura de los enlaces químicos entre bases adyacentes de nucleótidos, previa a la reproducción del ADN. Una molécula de la enzima polimerasa del ADN, azul, supervisa la unión de los cercanos bloques constructivos a uno de los filamentos de ADN. Cada filamento de una hélice doble original copia a la otra en la autorreproducción del ADN. Cuando uno de los nucleótidos que van a unirse no concuerda con su compañero, la polimerasa del ADN lo aparta, actividad esta que los biólogos moleculares denominan corrección de pruebas. Un error en la corrección de pruebas, error raro, provoca una mutación, las instrucciones genéticas han cambiado. Una polimerasa del ADN del hombre suele unir unas cuantas docenas de nucleótidos por segundo. En un momento dado de la reproducción de una molécula de ADN pueden estar trabajando en ella 10.000 polimerasas. Estas maquinarias moleculares tan exquisitas existen en todas las plantas, animales y microorganismos de la Tierra. Pinturas AF de Frank Armich, John Allison y Adolf Schaller. Gráficos por computadora GJ de James Blind y Pat Cole, Laboratorio de Propulsión a Chorro. Todos los colores son arbitrarios. Síntesis de materia orgánica en el Laboratorio de Estudios Planetarios de la Universidad de Cornell. Primeras chispas eléctricas en una mezcla transparente de los gases metano, amoníaco, sulfuro de hidrógeno y agua en un frasco de cristal, arriba. Al cabo de unas pocas horas de chispas, el interior del frasco queda recubierto, abajo, por una rica variedad de moléculas orgánicas de importancia para el origen de la vida. Cedidas por Vishun Care, unidad molecular es que todos nosotros árboles y personas, pájaros, sapos, mohos y paramecios descendemos de un ejemplar único y común en el origen de la vida, en la historia primitiva de nuestro planeta. ¿Cómo nacieron pues las moléculas críticas? En mi laboratorio de la Universidad de Cornell trabajamos, entre otras cosas, en la química orgánica prebiológica, tocando algunas notas de la música de la vida. Mezclamos y sometemos a chispas los gases de la Tierra primitiva: hidrógeno, agua, amoníaco, metano, sulfuro de hidrógeno, todos los cuales por otra parte están presentes actualmente en el planeta Júpiter y por todo el cosmos. Las chispas corresponden a los relámpagos, presentes también en la Tierra antigua y en el actual Júpiter. El vaso de reacción es al principio transparente, los gases precursores son totalmente invisibles. Pero al cabo de 10 minutos de chispas, vemos aparecer un extraño pigmento marrón que desciende lentamente por los costados del vaso. El interior se hace paulatinamente opaco, y se cubre con un espeso alquitrán marrón. Si hubiésemos utilizado luz ultravioleta simulando el sol primitivo, los resultados hubiesen sido más o menos los mismos. El alquitrán es una colección muy rica de moléculas orgánicas complejas, incluyendo a las partes constitutivas de proteínas y ácidos nucleicos. Resulta pues que la sustancia de la vida es muy fácil de fabricar. Estos experimentos los llevó a cabo por primera vez a principios de los años 1950 Stanley Miller, un doctorado del químico Harold Urey. Urey sostenía de modo convincente que la atmósfera primitiva de la Tierra era rica en hidrógeno, como en la mayor parte del cosmos, que luego el hidrógeno ha ido escapando al espacio desde la Tierra, pero no desde Júpiter, cuya masa es grande, y que el origen de la vida se produjo antes de perder el hidrógeno. Cuando Urey sugirió someter estos gases a chispas eléctricas, alguien le preguntó qué esperaba obtener con el experimento. Urey contestó: Beilstein. Beilstein es el voluminoso compendio en 28 tomos con la lista de todas las moléculas orgánicas conocidas por los químicos. Si utilizamos los gases más abundantes que había en la Tierra primitiva y casi cualquier fuente de energía que rompa los enlaces químicos, podemos producir los bloques constructivos esenciales de la vida. Pero en nuestro vaso reactivo hay solamente las notas de la música de la vida, no la música en sí. Hay que disponer los bloques constructivos moleculares en la secuencia correcta. La vida es desde luego algo más que aminoácidos fabricando sus proteínas, y nucleótidos fabricando sus ácidos nucleicos. Pero el hecho mismo de ordenar estos bloques constructivos en moléculas de cadena larga ha supuesto un progreso sustancial de laboratorio.
Se han reunido aminoácidos en las condiciones de la Tierra primitiva formando moléculas que parecen proteínas. Algunas de ellas controlan débilmente reacciones químicas útiles, como hacen las enzimas. Se han reunido nucleótidos formando filamentos de ácido nucleico de unas cuantas docenas de unidades de largo. Si las circunstancias en el tubo de ensayo son correctas, estos ácidos nucleicos cortos pueden sintetizar copias idénticas de sí mismos. Hasta ahora nadie ha mezclado los gases y las aguas de la Tierra primitiva y ha conseguido que al finalizar el experimento saliera algo arrastrándose del tubo de ensayo. Las cosas vivas más pequeñas que se conocen, los viroides, se componen de menos de 10.000 átomos. Provocan varias enfermedades diferentes en las plantas cultivadas y es probable que hayan evolucionado muy recientemente de organismos más complejos y no de otros más simples. Resulta difícil, de hecho, imaginar un organismo todavía más simple que este y que esté de algún modo vivo. Los viroides se componen exclusivamente de ácido nucleico, al contrario de los virus, que tienen también un recubrimiento de proteínas. No son más que un simple filamento de Aran con una geometría o bien lineal o bien circular y cerrada. Los viroides pueden ser tan pequeños y prosperar a pesar de ello porque son parásitos que se meten en todo y no paran. Al igual que los virus, se limitan a apoderarse de la maquinaria molecular de una célula mucho mayor y que funciona bien y a transformar esta fábrica de producir más células en una fábrica de producir más viroides. Los organismos independientes más pequeños que se conocen son los organismos parapleuroneumónicos y otros bichitos semejantes. Se componen de unos 50 millones de átomos. Estos organismos han de confiar más en sí mismos y son por lo tanto más complicados que los viroides y que los virus. Pero el medio ambiente actual de la Tierra no es muy favorable a las formas simples de vida. Hay que trabajar duramente para ganarse la vida. Hay que ir con cuidado con los predadores. Sin embargo, en la primitiva historia de nuestro planeta, cuando la luz solar producía en una atmósfera rica en hidrógeno enormes cantidades de moléculas orgánicas, los organismos muy simples y no parásitos tenían una posibilidad de luchar. Es posible que las primeras cosas vivas fueran semejantes a viroides que vivían libres y cuya longitud era solo de unos centenares de nucleótidos. Quizás a fines de este siglo puedan comenzar los trabajos experimentales para producir seres de este tipo a partir de sus elementos. Queda todavía mucho por comprender sobre el origen de la vida, incluyendo el origen del código genético. Pero estamos llevando a cabo experimentos de este tipo desde hace solo 30 años. La naturaleza nos lleva una ventaja de 4.000 millones de años. Al fin y al cabo no lo estamos haciendo tan mal, no hay nada en estos experimentos que sea peculiar de la Tierra. Los gases iniciales y las fuentes de energía son comunes a todo el cosmos. Es posible que reacciones químicas semejantes a las de nuestros vasos de laboratorios hagan nacer la materia orgánica presente en el espacio interestelar y los aminoácidos que se encuentran en los meteoritos. Han de haberse dado procesos químicos semejantes en 1.000 millones de mundos diferentes de la galaxia Vía Láctea. Las moléculas de la vida llenan el cosmos. Pero aunque la vida en otro planeta tenga la misma química molecular que la vida de aquí, no hay motivo para suponer que se parezca a organismos familiares. Tengamos en cuenta la diversidad enorme de seres vivos sobre la Tierra, todos los cuales comparten el mismo planeta y una biología molecular idéntica. Los animales y plantas de otros mundos es probable que sean radicalmente diferentes a cualquiera de los organismos que conocemos aquí. Puede haber alguna evolución convergente, porque quizás solo haya una solución óptima para un determinado problema ambiental, por ejemplo algo parecido a dos ojos para tener visión binocular en las frecuencias ópticas. Pero en general el carácter aleatorio del proceso evolutivo debería crear seres extraterrestres muy diferentes de todo lo conocido. No puedo deciros qué aspecto tendría un ser extraterrestre. Estoy terriblemente limitado por el hecho de que solo conozco un tipo de un extraterrestre de ciencia ficción creado por E.D.D. Cartier. Compárese con la microfotografía de barrido electrónico de un ácaro terrestre, que aparece en la primera página de este capítulo. Fuente: Hamlin Group Picture Library. Vida, la vida de la Tierra. Algunas personas como autores de ciencia ficción y artistas han especulado sobre el aspecto que podrían tener otros seres. Me siento escéptico ante la mayoría de estas visiones extraterrestres.
Me parece que se basan excesivamente en formas de vida que ya conocemos. Todo organismo es del modo que es debido a una larga serie de pasos, todos ellos improbables. No creo que la vida en otros lugares se parezca mucho a un reptil o a un insecto o a un hombre, aunque se le apliquen retoques cosméticos menores como piel verde, orejas puntiagudas y antenas. Pero si insistís, podría intentar imaginarme algo diferente. En un planeta gaseoso gigante como Júpiter, con una atmósfera rica en hidrógeno, helio, metano, agua y amoníaco, no hay superficie sólida accesible, sino una atmósfera densa y nebulosa en la cual las moléculas orgánicas pueden ir cayendo de los cielos como el maná, como los productos de nuestros experimentos de laboratorio. Sin embargo, hay un obstáculo característico para la vida en un planeta así. La atmósfera es turbulenta, y en el fondo de ella la temperatura es muy alta. Un organismo ha de ir con cuidado para no ser arrastrado al fondo y quedar frito. Para demostrar que no queda excluida la vida en un planeta tan diferente, Salpeter, colega mío en Cornell, y yo mismo hemos hecho algunos cálculos. Como es lógico, no podemos saber de modo preciso qué aspecto tendría la vida en un lugar así, pero queríamos saber la posibilidad de que un mundo de este tipo, cumpliendo las leyes de la física y de la química, estuviera habitado. Una solución para vivir en estas condiciones consiste en reproducirse antes de quedar frito, confiando en que la convección se llevará algunos de tus vástagos a las capas más elevadas y más frías de la atmósfera. Estos organismos podrían ser muy pequeños. Les llamaremos hundientes. Pero uno podría ser también un flotante, una especie de gran globo de hidrógeno capaz de ir expulsando gases de helio y gases más pesados y de dejar solo el gas más ligero, el hidrógeno, o bien un globo de aire caliente que se mantendría a flote conservando su interior caliente y utilizando la energía que saca del alimento que come. Como sucede con los globos familiares de la Tierra, cuando más hondo es arrastrado un flotante, más intensa es la fuerza de flotación que le devuelve a las regiones más elevadas, más frías y más seguras de la atmósfera. Un flotante podría comer moléculas orgánicas preformadas, o fabricarse moléculas propias a partir de la luz solar y del aire, de modo parecido a las plantas de la Tierra. Hasta un cierto punto, cuanto mayor sea un flotante, más eficiente será. Salpeter y yo imaginamos flotantes de kilómetros de diámetro, muchísimo mayores que las mayores ballenas que hayan existido jamás, seres del tamaño de ciudades. Los flotantes pueden impulsarse a sí mismos a través de la atmósfera planetaria con ráfagas de gas, como un reactor o un cohete. Nos los imaginamos dispuestos formando grandes e indolentes rebaños por todo el espacio visible, con dibujos en sus pieles, un camuflaje adaptativo que indica que también ellos tienen problemas. Porque hay por lo menos otro nicho ecológico en un ambiente así, la caza. Los cazadores son rápidos y maniobrables. Se comen a los flotantes tanto por sus moléculas orgánicas como por su reserva de hidrógeno puro. Los hundientes huecos podrían haber evolucionado para dar los primeros flotantes y los flotantes autopropulsados darían los primeros cazadores. No puede haber muchos cazadores, porque si se comen a todos los flotantes, ellos mismos acaban pereciendo. La física y la química permiten formas de vida de este tipo. El arte les presta un cierto encanto. Sin embargo, la naturaleza no tiene por qué seguir nuestras especulaciones. Pero si hay miles de millones de mundos habitados en la galaxia Vía Láctea, quizás habrá unos cuantos poblados por hundientes, flotantes y cazadores que nuestra imaginación, atemperada por las leyes de la física y de la química, ha generado. La biología se parece más a la historia que a la física. Hay que conocer el pasado para comprender el presente. Y hay que conocerlo con un detalle exquisito. No existe todavía una teoría predictiva de la biología, como tampoco hay una teoría predictiva de la historia. Los motivos son los mismos, ambas materias son todavía demasiado complicadas para nosotros. Pero podemos conocemos mejor conociendo otros casos. El estudio de un único caso de vida extraterrestre, por humilde que sea, desprovincializará a la biología. Los biólogos sabrán por primera vez qué otros tipos de vida son posibles. Cuando decimos que la búsqueda de vida en otros mundos es importante, no garantizamos que sea fácil de encontrar, sino que vale mucho la pena buscarla. Hasta ahora hemos escuchado solamente la voz de la vida en un pequeño mundo. Pero al fin nos disponemos ya a captar otras voces en la fuga cósmica.
Un muestrario de extraterrestres de ciencia ficción. Cazadores y flotantes, formas vivas imaginarias pero posibles en la atmósfera de un planeta de tipo joviano. Las formas de las nubes son en su mayoría las que el Voyager descubrió en Júpiter. Los cristales de hielo en la alta atmósfera causan el halo alrededor del Sol. Los detalles de la página siguiente muestran a. Un rebaño de flotantes en las corrientes ascendentes de un sistema tempestuoso atmosférico. B. Flotantes a través de un claro en las nubes. C. Flotantes por encima de cirros, nubes de amoníaco. D y E. Primeros planos de flotantes. Obsérvense los dibujos de camuflaje, con coloraciones para protegerlos de los cazadores. F. Un cazador en configuración de ataque. G. Un rebaño de cazadores camuflados a grandes altitudes. Pintura de Adolf Schaller. Detalle decorativo de una calculadora de papel destinada a determinar el tamaño de la sombra de la Tierra sobre la Luna durante un eclipse lunar. Impresa en 1540, 3 años antes de la publicación de la obra de Copérnico y 31 años antes del nacimiento de Johannes Kepler. Del Astronomicum Caesarium de Petrus Appianus, Ingolstadt, Alemania. ¿Conoces las leyes del cielo? ¿Puedes establecer su función en la Tierra? Libro de Job. Todo el bienestar y la adversidad que acaecen al hombre y a otras criaturas llegan a través del 7 y del 12. Los 12 signos del zodiaco, como dice la religión, son los 12 capitanes del bando de la luz, y se dice que los 7 planetas son los 7 capitanes del bando de la oscuridad. Y los 7 planetas oprimen todo lo creado y lo entregan a la muerte y a toda clase de males, porque los 12 signos del zodiaco y los 7 planetas gobiernan el destino del mundo. Menok y XRAT, obra zoroástrica tardía. Decir que cada especie de cosa está dotada de una cualidad específica oculta por la cual actúa y produce efectos manifiestos, equivale a no decir nada, pero derivar de los fenómenos 2 o 3 principios generales de movimiento, y acto seguido explicar de qué modo se deducen de estos principios manifiestos las propiedades y las acciones de todas las cosas corpóreas, sería dar un gran paso. Isaac Newton, óptica. No nos preguntamos qué propósito útil hay en el canto de los pájaros, cantar es su deseo desde que fueron creados para cantar. Del mismo modo no debemos preguntamos por qué la mente humana se preocupa por penetrar los secretos de los cielos. La diversidad de los fenómenos de la naturaleza es tan grande y los tesoros que encierran los cielos tan ricos, precisamente para que la mente del hombre nunca se encuentre carente de su alimento básico. La constelación boreal llamada en Norteamérica el Gran Cucharón. En Francia le llaman la cacerola. El mismo grupo de 7 estrellas, unidas por líneas rojas, recibe en Inglaterra el nombre de El Arado. En China imaginaron que era la constelación del burócrata celeste, sentado sobre una nube y acompañado en sus vueltas repetidas alrededor del polo norte del cielo por sus eternamente esperanzados solicitantes. Dibujos animados y fotografiados por Judy Krejanowski, Cartoon Kitchen. Si VIVIERAMOS en un planeta donde nunca cambia nada, habría poco que hacer. No habría nada que explicarse. No habría estímulo para la ciencia. Y si viviéramos en un mundo impredecible, donde las cosas cambian de modo fortuito o muy complejo, seríamos incapaces de explicarnos nada. Tampoco en este caso podría existir la ciencia. Pero vivimos en un universo intermedio, donde las cosas cambian, aunque de acuerdo a estructuras, a normas, o según nuestra terminología, a leyes de la naturaleza. Si lanzo un palo al aire, siempre cae hacia abajo. Si el sol se pone por el oeste, siempre a la mañana siguiente sale por el este y así comienza a ser posible explicarse las cosas. Podemos hacer ciencia y por mediación de ella podemos perfeccionar nuestras vidas. Los seres humanos están bien dotados para comprender el mundo. Siempre lo hemos estado. Pudimos cazar animales o hacer fuego porque habíamos comprendido algo. Hubo una época anterior a la televisión, anterior a las películas, anterior a la radio, anterior a los libros. La mayor parte de la existencia humana ha transcurrido en esa época. Sobre las ascuas mortecinas de un fuego de campaña, en una noche sin luna, nosotros contemplábamos las estrellas. El cielo nocturno es interesante. Contiene ciertas formas. Podemos imaginar casi involuntariamente que son figuras. En el cielo del norte, por ejemplo, hay una figura o constelación que parece un oso pequeño.
Algunas culturas lo llaman la Osa Mayor. Otras ven en ella imágenes bastante distintas. Esas figuras no son, por supuesto, una realidad del cielo nocturno, las ponemos allí nosotros mismos. Cuando éramos un pueblo cazador veíamos cazadores y perros, osos y mujeres jóvenes, las cosas que podían interesamos. Cuando en el siglo XVII, los navegantes europeos vieron por primera vez los mares del sur, pusieron en el cielo objetos de interés para el propio siglo XVII, tucanes y pavos reales, telescopios y microscopios, compases y la popa de los barcos. Si las constelaciones hubieran recibido su nombre en el siglo XX, supongo que en el cielo veríamos bicicletas y neveras, estrellas del rock and roll, o incluso nubes atómicas, un nuevo repertorio, con las esperanzas y los temores del hombre, colocado entre las estrellas. De vez en cuando nuestros antepasados venían una estrella muy brillante con una cola, vislumbrada solo un momento, precipitándose a través del cielo. La llamaron estrella fugaz, pero el nombre no es adecuado, las estrellas de siempre continúan allí después del paso de las estrellas fugaces. En algunas estaciones hay muchas estrellas fugaces, mientras que en otras hay muy pocas. También aquí hay una especie de regularidad. Las estrellas salen siempre por el este y se ocultan por el oeste, como el Sol y la Luna, y si pasan por encima nuestro, tardan toda la noche en cruzar el cielo. Hay diferentes constelaciones en las diferentes estaciones. Por ejemplo, al comienzo del otoño aparecen siempre las mismas constelaciones. No sucede nunca que de pronto aparezca una nueva constelación por el este. Hay un orden, una predecibilidad, una permanencia en lo referente a las estrellas. Se comportan de un modo casi tranquilizador. Algunas estrellas salen justo antes que el Sol, o se ponen justo después de él, y en momentos y posiciones que dependen de la estación. Si uno realiza detenidas observaciones de las estrellas y las registra durante muchos años, puede llegar a predecir las estaciones. También puede calcular la duración de un año anotando el punto del horizonte por donde sale el Sol cada día. En los cielos había un gran calendario a disposición de quien tuviera dedicación, habilidad y medios para registrar los datos. Nuestros antepasados construyeron observatorios para medir el paso de las estaciones. En el Cañón del Chaco, en Nuevo México, hay un gran kiva ceremonial, o templo sin tejado, que data del siglo XI. El 21 de junio, el día más largo del año, un rayo de luz solar entra al amanecer por una ventana y se mueve lentamente hasta que cubre un nicho especial. Pero esto solo sucede alrededor del 21 de junio. Me imagino a los orgullosos Anasazi, que se definían a sí mismos como los antiguos, reunidos en sus sitiales cada 21 de junio, ataviados con plumas, sonajeros y turquesas para celebrar el poder del sol. También seguían el movimiento aparente de la luna. Los 28 nichos mayores en el kiva pueden representar el número de días que han de transcurrir para que la luna vuelva a ocupar la misma posición entre las constelaciones. Los Anasazi prestaban mucha atención al sol, a la luna y a las estrellas. Se han encontrado otros observatorios, basados en ideas semejantes, en Angkor Wat en Camboya, Stonehenge en Inglaterra, Abu Simbel en Egipto, Chichen Itza en México, y en las grandes llanuras en Norteamérica. Algunos supuestos observatorios para la fijación del calendario es posible que se deban al azar y que, por ejemplo, la ventana y el nicho presenten el día 21 de junio una alineación accidental. Pero hay otros observatorios maravillosamente distintos. En un lugar del suroeste norteamericano hay un conjunto de 3 losas verticales que fueron cambiadas de su posición original hace aproximadamente unos 1000 años. En la roca ha sido esculpida una espiral, parecida en cierto modo a una galaxia. El día 21 de junio, primer día de verano, un haz de luz solar que entra por una abertura entre las losas bisecciona la espiral, y el día 21 de diciembre, primer día de invierno, hay 2 haces de luz solar que flanquean la espiral. Se trata de un sistema único para leer el calendario en el cielo utilizando el sol de mediodía. ¿Por qué los pueblos de todo el mundo hicieron tales esfuerzos para aprender astronomía? Cazábamos gacelas, antílopes y búfales cuyas migraciones aumentaban o disminuían según las estaciones. Los frutos y las nueces podían recogerse en algunas temporadas, pero no en otras. Cuando inventamos la agricultura tuvimos que ir con cuidado para plantar y recolectar nuestras cosechas en la estación adecuada. Las reuniones anuales de tribus nómadas muy dispersas se fijaban para fechas concretas.
La posibilidad de leer el calendario en los cielos era literalmente una cuestión de vida y muerte. Los pueblos de todo el mundo tomaban nota de la reaparición de la luna creciente después de la luna nueva, del regreso del sol después de un eclipse total, de la salida del sol al alba después de su fastidiosa ausencia nocturna. Esos fenómenos sugerían a nuestros antepasados la posibilidad de sobrevivir a la muerte. En lo alto de los cielos había también una metáfora de la inmortalidad. El viento azota los cañones del suroeste norteamericano, y no hay nadie para oírlo, aparte de nosotros, un recordatorio de las 40.000 generaciones de hombres y mujeres pensantes que nos precedieron, acerca de los cuales apenas sabemos nada, y sobre los cuales está basada nuestra civilización. Pasaron las edades y los hombres fueron aprendiendo de sus antepasados. Cuanto más exacto era el conocimiento de la posición y, la Europa medieval llamaba a esas mismas estrellas la carreta de Carlos o el carro. Los antiguos griegos y los pueblos nativos de América veían esas estrellas como la cola de la Osa Mayor. Ursa Major. Los antiguos egipcios representaron en este grupo mayor de estrellas que incluye a la Osa Mayor, una curiosa procesión formada por un toro, un hombre o dios horizontal, y un hipopótamo con un cocodrilo a cuestas. Dibujos animados y fotografiados por Judy Crayon QBSKV, Cartoon Kitchen. Casa Bonita, una casa de apartamentos Anasazi del siglo XI con 800 habitaciones. Casa Rincañada, un templo Anasazi con una alineación casi perfecta este-oeste. Interior de Casa Rincañada, en la que aparecen 6 nichos superiores y 2 inferiores. De los movimientos del Sol, de la Luna y de las estrellas, con mayor seguridad podía predecirse la época para salir de casa, para sembrar y cegar o para reunirse las tribus. Cuando mejoró la precisión de las mediciones, hubo que anotar los datos y de este modo la astronomía estimuló la observación, las matemáticas y el desarrollo de la escritura. Pero luego, mucho después, surgió otra idea bastante curiosa, una invasión de misticismo y de superstición en lo que había sido principalmente una ciencia empírica. El sol y las estrellas controlaban las estaciones, los alimentos, el calor. La luna controlaba las mareas, los ciclos de vida de muchos animales, y quizás el periodo menstrual un humano de central importancia para una especie apasionada, dedicada intensamente a tener hijos. Había otro tipo de cuerpos en el cielo, las estrellas errantes o vagabundas llamadas planetas. Nuestros antepasados nómadas debieron sentir cierta afinidad por los planetas. Podían verse solamente 5 planetas, sin contar el Sol y la Luna, que se movían sobre el fondo de las estrellas más distantes. Si se sigue su aparente movimiento durante varios meses, se les ve salir de una constelación y entrar en otra, y en ocasiones incluso describen lentamente una especie de rizo en el cielo. Si todos los demás cuerpos del cielo ejercían un efecto real sobre la vida humana, ¿qué influencia tendrían los planetas sobre nosotros? En la sociedad contemporánea occidental, es fácil comprar una revista de astrología, en un kiosco de periódicos por ejemplo, es mucho más difícil de encontrar una de astronomía. Casi todos los periódicos norteamericanos publican una columna diaria sobre astrología, pero apenas hay alguno que publique un artículo sobre astronomía ni una vez a la semana. En los Estados Unidos hay 10 veces más astrólogos que astrónomos. En las fiestas, a veces cuando me encuentro con personas que no saben que soy un científico, me preguntan, ¿eres Géminis? Posibilidad de acertar, una entre 12. O, ¿de qué signo eres? Con mucha menos frecuencia me preguntan, ¿estabas enterado de que el oro se crea en las explosiones de supernovas? O, ¿cuándo crees que el Congreso aprobará el vehículo de exploración de Marte? La astrología mantiene que la constelación en la cual se hallan los planetas al nacer una persona influye profundamente en el futuro de ella. Hace unos miles de años se desarrolló la idea de que los movimientos de los planetas determinaban el destino de los reyes, de las dinastías y de los imperios. Los astrólogos estudiaban los movimientos de los planetas y se preguntaban qué había ocurrido la última vez en que, por ejemplo, Venus amanecía en la constelación de Aries, quizás ahora volvería a suceder algo semejante. Era una empresa delicada y arriesgada. Los astrólogos llegaron a ser empleados exclusivamente por el Estado. En muchos países era un grave delito leer los presagios del cielo si uno no era el astrólogo oficial, una buena manera de hundir un régimen era predecir su caída.
En China los astrólogos de la corte que realizaban predicciones inexactas eran ejecutados. Otros apañaban simplemente los datos para que estuvieran siempre en perfecta conformidad con los acontecimientos. La astrología se desarrolló como una extraña combinación de observaciones, de matemáticas, y de datos cuidadosamente registrados, acompañados de pensamientos confusos y de mentiras piadosas. Pero si los planetas podían determinar el destino de las naciones, ¿cómo podrían dejar de influir en lo que me pasará a mí mañana? La noción de una astrología personal se desarrolló en el Egipto alejandrino y se difundió por los mundos griego y romano hace aproximadamente 2000 años. Hoy en día podemos reconocer la antigüedad de la astrología en palabras como desastre, que en griego significa mala estrella, influenza, gripe en inglés, que proviene del italiano y presupone una influencia astral. Mazel Tov, en hebreo proveniente a su vez del babilonio que significa constelación favorable, o la palabra yiddish Shlamazel, referida a alguien a quien atormenta un destino implacable, y que también se encuentra en el léxico astrológico babilonio. Según Plinio, a algunos romanos se les consideraba sideratio, afectados por los planetas. Se convirtió en opinión generalizada que los planetas eran causa directa de la muerte. Cero consideremos el verbo considerar que significa estar con los planetas, lo cual era evidentemente un requisito previo para la reflexión seria. La figura de la página 51 muestra las estadísticas de mortalidad de la ciudad de Londres en 1632. Entre terribles pérdidas provocadas por enfermedades postnatales infantiles y por enfermedades exóticas como la rebelión de las luces y el mal del rey, nos encontramos con que, de 9.535 muertes, 13 personas sucumbían por el planeta, mayor número que los que morían de cáncer. Me pregunto cuáles eran los síntomas. Y la astrología personal está todavía entre nosotros. Examinemos 2 columnas de astrología publicadas en diferentes periódicos, en la misma ciudad y el mismo día. Por ejemplo, podemos analizar el New York Post y el Daily News de Nueva York del 21 de septiembre de 1979. Supongamos que uno es Libra, es decir, nacido entre el 23 de septiembre y el 22 de octubre. Según el astrólogo del Post, un compromiso le ayudará a aliviar la tensión. Útil, quizás, pero algo vago. Según el astrólogo del Daily News, debes exigirte más a ti mismo, recomendación que también es vaga y al mismo tiempo diferente. Estas predicciones no son tales predicciones, son más bien consejos, dicen qué hacer, no qué pasará. Recurren deliberadamente a términos tan generales que pueden aplicarse a cualquiera. Y presentan importantes inconsecuencias comunes. ¿Por qué se publican sin más explicaciones, como si fueran resultados deportivos o cotizaciones de bolsa? La astrología puede ponerse a prueba aplicándola a la vida de los mellizos. Hay muchos casos en que uno de los mellizos muere en la infancia, en un accidente de coche, por ejemplo, o alcanzado por un rayo, mientras que el otro vive una próspera vejez. Cada uno nació exactamente en el mismo lugar y con minutos de diferencia el uno del otro. Los mismos planetas exactamente estaban saliendo en el momento de su nacimiento. ¿Cómo podrían 2 mellizos tener destinos tan profundamente distintos? Además, los astrólogos no pueden ni ponerse de acuerdo entre ellos sobre el significado de un horóscopo dado. Si se llevan a cabo pruebas cuidadosas, son incapaces de predecir el carácter y el futuro de personas de las que no conocen más que el lugar y la fecha de nacimiento. La luz solar entra por la ventana e ilumina un nicho en Casa Rincañada, poco después de salir el sol en un 21 de junio. Un sorprendente indicador del solsticio Anasazi del año 1000 aproximadamente. Fotografía Bill Ray, Rueda de la Medicina, de los Saskatchewan, construida alrededor del año 600 a.C., el observatorio astronómico más antiguo de las Américas. Su diámetro es de unos 80 metros. El mojón de la izquierda sirve para situar la salida del sol en el solsticio de verano. Foto Dr. John Eddy. Movimiento retrógrado descrito por el planeta Marte a lo largo de muchos meses entre las constelaciones del fondo, delineado en rojo. Movimiento aparente de muchos planetas durante muchos meses, entre las mismas constelaciones. Con las banderas de los países del planeta Tierra sucede algo bastante curioso. La bandera de los Estados Unidos tiene 50 estrellas, la de la Unión Soviética una, igual que la de Israel, Birmania, 14,
Grenada y Venezuela, 7. China, 5. Irak, 3. Sao Tomé y Príncipe, 2. Las banderas del Japón, Uruguay, Malawi, Bangladesh y Taiwán llevan el sol. Brasil, una esfera celeste. Australia, Samoa Occidental, Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea llevan la constelación de la Cruz del Sur. Bután, la perla del dragón, símbolo de la Tierra. Camboya, el Observatorio Astronómico de Angkor Wat. India, Corea del Sur y la República Popular de Mongolia, símbolos cosmológicos. Muchas naciones socialistas lucen estrellas. Muchos países islámicos lucen lunas crecientes. Prácticamente la mitad de nuestras banderas nacionales llevan símbolos astronómicos. El fenómeno es transcultural, no sectario, mundial. Y no está tampoco restringido a nuestra época. Los sellos cilíndricos sumerios del tercer milenio A.D.C. y las banderas taoístas en la China prerevolucionaria lucían constelaciones. No me extraña que las naciones deseen retener algo del poder y de la credibilidad de los cielos. Perseguimos una conexión con el cosmos. Queremos incluirnos en la gran escala de las cosas. Y resulta que estamos realmente conectados, no en el aspecto personal, del modo poco imaginativo y a escala reducida que pretenden los astrólogos, sino con lazos más profundos que implican el origen de la materia, la habitabilidad de la Tierra, la evolución y el destino de la especie humana, temas a los que volveremos. La astrología popular moderna proviene directamente de Claudio Ptolomeo, que no tiene ninguna relación con los reyes del mismo nombre. Trabajó en la Biblioteca de Alejandría en el siglo II. Todas esas cuestiones arcanas sobre los planetas ascendentes en tal o cual casa lunar o solar o sobre la era de Acuario proceden de Ptolomeo, que codificó la tradición astrológica babilónico. He aquí un horóscopo típico de la época de Ptolomeo, escrito en griego sobre papiro, para una niña pequeña nacida el año 150. Nacimiento de Filoe, año 10 de Antonio César, 15 a 16 de Famenot, primera hora de la noche. El Sol en Piscis, Júpiter y Mercurio en Aries, Saturno en Cáncer, Marte en Leo, Venus y la Luna en Acuario, horóscopo, Capricornio. La manera de enumerar los meses y los años ha cambiado mucho más a lo largo de los siglos que las sutilezas astrológicas. Un típico pasaje de la obra astrológica de Ptolomeo, el Tetrabiblos, dice: cuando Saturno está en Oriente da a sus individuos un aspecto moreno de piel, robusto, de cabello oscuro y rizado, barbudo, con ojos de tamaño moderado, de estatura media, y en el temperamento los dota de un exceso de húmedo y de frío. Ptolomeo creía no solo que las formas de comportamiento estaban influidas por los planetas y las estrellas, sino también que la estatura, la complexión, el carácter nacional e incluso las anormalidades físicas congénitas estaban determinadas por las estrellas. En este punto parece que los astrólogos modernos han adoptado una postura más cautelosa. Pero los astrólogos modernos se han olvidado de la precesión de los equinoccios, que Ptolomeo conocía. Ignoran la refracción atmosférica sobre la cual Ptolomeo escribió. Apenas prestan atención a todas las lunas y planetas, asteroides y cometas, quasars y pulsars, galaxias en explosión, estrellas simbióticas, variables cataclismáticas y fuentes de rayos X que se han descubierto desde la época de Ptolomeo. La astronomía es una ciencia, el estudio del universo como tal. La astrología es una pseudociencia, una pretensión, a falta de pruebas contundentes, de que los demás planetas influyen en nuestras vidas cotidianas. En tiempos de Ptolomeo la distinción entre astronomía y astrología no era clara. Hoy sí lo es Ptolomeo, en su calidad de astrónomo, puso nombre a las estrellas, catalogó su brillo, dio buenas razones para creer que la Tierra es una esfera, estableció normas para predecir eclipses, y quizás lo más importante, intentó comprender por qué los planetas presentan ese extraño movimiento errante contra el fondo de las constelaciones lejanas. Desarrolló un modelo de predicción para entender los movimientos planetarios y decodificar el mensaje de los cielos. El estudio de los cielos sumía a Ptolomeo en una especie de éxtasis. Soy mortal, escribió, y sé que nací para un día. Pero cuando sigo a mi capricho la apretada multitud de las estrellas en su curso circular, mis pies ya no tocan la tierra. Ptolomeo creía que la Tierra era el centro del universo, que el Sol, la Luna, las estrellas y los planetas giraban alrededor de la Tierra. Esta es la idea más natural del mundo.
La Tierra parece fija, sólida, inmóvil, en cambio nosotros podemos ver cómo los cuerpos celestes salen y se ponen cada día. Toda cultura ha pasado por la hipótesis geocéntrica. Como escribió Johannes Kepler, es por lo tanto imposible que la razón, sin una instrucción previa, pueda dejar de imaginar que la Tierra es una especie de casa inmensa con la bóveda del cielo situada sobre ella, una casa inmóvil dentro de la cual el Sol, que es tan pequeño, pasa de una región a otra como un pájaro errante a través del aire. Pero, ¿cómo explicar el movimiento aparente de los planetas, por ejemplo el de Marte, que era conocido miles de años antes de la época de Ptolomeo? Uno de los epítetos que los antiguos egipcios dieron a Marte, Sekdedefemketket, significa que viaja hacia atrás, y es una clara referencia a su aparente movimiento retrógrado o rizado. El modelo de movimientos planetarios de Ptolomeo puede representarse con una pequeña máquina, como las que existían en tiempos de Ptolomeo para un propósito similar. 3. El problema era imaginar un movimiento real de los planetas, tal como se veían desde allí arriba, en el exterior, y que reprodujera con una gran exactitud el movimiento aparente de los planetas visto desde aquí abajo, en el interior. Se supuso que los planetas giraban alrededor de la Tierra unidos a causas de los fallecimientos en Londres en 1632. Extraído de Ground. Nicolás Copérnico. Pintura de Jan Leeuwenhoek, copyright National Geographic Society. Johannes Kepler. El retrato de Tycho Brahe cuelga de la pared. Pintura de Jean Leeuwenhoek, copyright National Geographic Society. Esferas perfectas y transparentes, pero no estaban sujetos directamente a las esferas sino indirectamente, a través de una especie de rueda excéntrica. La esfera gira, la pequeña rueda entra en rotación, y Marte, visto desde la Tierra, va rizando su rizo. Este modelo permitió predecir de modo razonablemente exacto el movimiento planetario, con una exactitud suficiente para la precisión de las mediciones disponibles en la época de Ptolomeo, e incluso muchos siglos después. Las esferas etéreas de Ptolomeo, que los astrónomos medievales imaginaban de cristal, nos permiten hablar todavía hoy de la música de las esferas y de un séptimo cielo. Había un cielo o esfera para la Luna, Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter y Saturno, y otro más para las estrellas. Si la Tierra era el centro del universo, si la creación tomaba como eje los acontecimientos terrenales, si se pensaba que los cielos estaban construidos con principios del todo ajenos a la Tierra, poco estímulo quedaba entonces para las observaciones astronómicas. El modelo de Ptolomeo, que la Iglesia apoyó durante toda la Edad de la Barbarie, contribuyó a frenar el ascenso de la astronomía durante un milenio. Por fin, en 1543, un clérigo polaco llamado Nicolás Copérnico publicó una hipótesis totalmente diferente para explicar el movimiento aparente de los planetas. Su rasgo más audaz fue proponer que el Sol, y no la Tierra, estaba en el centro del universo. La Tierra quedó degradada a la categoría de un planeta más, el tercero desde el Sol, que se movía en una perfecta órbita circular. Ptolomeo había tomado en consideración un modelo heliocéntrico de este tipo, pero lo desechó inmediatamente, partiendo de la física de Aristóteles. La rotación violenta de la Tierra que este modelo implicaba parecía contraria a la observación. El modelo permitía explicar el movimiento aparente de los planetas por lo menos tan bien como las esferas de Ptolomeo. Pero molestó a mucha gente. En 1616 la Iglesia Católica colocó el libro de Copérnico en su lista de libros prohibidos hasta su corrección por censores eclesiásticos locales, donde permaneció hasta 1835. Martín Lutero le calificó de astrólogo advenedizo. Este estúpido quiere trastocar toda la ciencia astronómica. Pero la Sagrada Escritura nos dice que Josué ordenó pararse al Sol, y no a la Tierra. Incluso algunos de los admiradores de Copérnico dijeron que él no había creído realmente en un universo centrado en el Sol, sino que se había limitado a proponerlo como un artificio para calcular los movimientos de los planetas. El enfrentamiento histórico entre las dos concepciones del cosmos centrado en la Tierra o centrado en el Sol alcanzó su punto culminante en los siglos XVI y XVII en la persona de un hombre que, como Ptolomeo, era astrólogo y astrónomo a la vez. Vivió en una época en que el espíritu humano estaba aprisionado y la mente encadenada,
en que las formulaciones eclesiásticas hechas un milenio o dos antes sobre cuestiones científicas se consideraban más fidedignas que los descubrimientos contemporáneos realizados con técnicas inaccesibles en la antigüedad, en que toda desviación incluso en materias teológicas arcanas, con respecto a las preferencias doxológicas dominantes tanto católicas como protestantes, se castigaba con la humillación, la tribulación, el exilio, la tortura o la muerte. Los cielos estaban habitados por ángeles, demonios y por la mano de Dios, que hacía girar las esferas planetarias de cristal. No había lugar en la ciencia para la idea de que subyaciendo a los fenómenos de la naturaleza pudiese haber leyes físicas. Pero el esfuerzo valiente y solitario de este hombre iba a desencadenar la revolución científica moderna. Johannes Kepler nació en Alemania en 1571 y fue enviado de niño a la escuela del seminario protestante de la ciudad provincial de Molbronn para que siguiese la carrera eclesiástica. Era este seminario una especie de campo de entrenamiento donde adiestraban mentes jóvenes en el uso del armamento teológico contra la fortaleza del catolicismo romano. Kepler, tenaz, inteligente y ferozmente independiente, soportó 2 inhóspitos años en la desolación de Molbronn, convirtiéndose en una persona solitaria e introvertida, cuyos pensamientos se centraban en su supuesta indignidad ante los ojos de Dios. Se arrepintió de miles de pecados no más perversos que los de otros y desesperaba de llegar a alcanzar la salvación. Pero Dios se convirtió para él en algo más que una cólera divina deseosa de propiciación. El Dios de Kepler fue el poder creativo del cosmos. La curiosidad del niño conquistó su propio temor. Quiso conocer la escatología del mundo, se atrevió a contemplar la mente de Dios. Estas visiones peligrosas, al principio tan insustanciales como un recuerdo, llegaron a ser la obsesión de toda una vida. Las apetencias cargadas de ibris de un niño seminarista iban a sacar a Europa del enclaustramiento propio del pensamiento medieval. Página de calendario correspondiente a noviembre, donde aparece Sagitario, el arquero. De un manuscrito astrológico alemán, hacia 1450. El universo geocéntrico precopernicano en la Europa cristiana. En el centro, la Tierra está dividida en cielo, color canela, e infierno, marrón. Los elementos agua, verde, aire, azul, y fuego, rojo, rodean a la Tierra. Moviéndose concéntricamente en el exterior están las esferas que contienen los 7 planetas, la Luna y el Sol, así como las 12 órdenes de los espíritus benditos, los querubines y los serafines. Manuscrito alemán, hacia 1450. Discusión medieval sobre las longitudes relativas del día y de la noche. Los signos del zodiaco con el Sol y la Luna en el centro. En las esquinas están los 4 vientos. Los colores significan los 4 elementos: tierra, marrón, aire, azul, agua, verde, y fuego, rojo. Manuscrito astrológico alemán hacia 1450. Calculadoras de papel con 4 discos movibles para predecir eclipses solares y lunares. Del Astronomicum Caesarium de Petrus Apianus, 1540. Izquierda, una calculadora de papel para determinar cuándo la Luna alcanza uno de sus aspectos con respecto a un planeta. Una perla unida a un hilo servía de indicador. Del Astronomicum Caesarium. Derecha, una página planetaria, dedicada a Mercurio, que aparece dibujado en el símbolo circular oscuro. Le rodean varias constelaciones, Casiopea sentada debajo mismo, Orión a su izquierda degollando a un animal, y en el suelo hay las diversas actividades humanas regidas, según los astrólogos, por los planetas. Manuscrito astrológico alemán, hacia 1450. En el sistema geocéntrico de Ptolomeo, la esfera pequeña llamada epiciclo y que contiene al planeta gira unida a una esfera mayor, también en rotación, produciéndose un movimiento retrógrado aparente sobre el fondo de las estrellas. En el sistema de Copérnico, la Tierra y otros planetas se mueven en órbitas circulares alrededor del Sol. Al adelantar la Tierra a Marte, este presenta un movimiento retrógrado aparente sobre el fondo de las estrellas distantes. Las ciencias de la antigüedad clásica habían sido silenciadas hacía más de 1000 años, pero en la Baja Edad Media algunos ecos débiles de esas voces, conservados por los estudiosos árabes, empezaron a insinuarse en los planes educativos europeos. En Molbronn, Kepler sintió sus reverberaciones estudiando, a la vez que teología, griego y latín, música y matemáticas.
Pensó que en la geometría de Euclides vislumbraba una imagen de la perfección y del esplendor cósmico. Más tarde escribió, la geometría existía antes de la creación. La geometría ofreció a Dios un modelo para la creación. La geometría es Dios mismo. En medio de los éxtasis matemáticos de Kepler, y a pesar de su vida aislada, las imperfecciones del mundo exterior deben de haber modelado también su carácter. La superstición era una panacea ampliamente accesible para la gente desvalida ante las miserias del hambre, de la peste y de los terribles conflictos doctrinales. Para muchos la única certidumbre eran las estrellas, y los antiguos conceptos astrológicos prosperaron en los patios y en las tabernas de una Europa acosada por el miedo. Kepler, cuya actitud hacia la astrología fue ambigua toda su vida, se preguntaba por la posible existencia de formas ocultas bajo el caos aparente de la vida diaria. Si el mundo lo había ingeniado Dios, no valía la pena examinarlo cuidadosamente. ¿No era el conjunto de la creación una expresión de las armonías presentes en la mente de Dios? El libro de la naturaleza había esperado más de un milenio para encontrar un lector. En 1589, Kepler dejó Molbronn para seguir los estudios de sacerdote en la gran Universidad de Tübingen, y este paso fue para él una liberación. Confrontado a las corrientes intelectuales más vitales de su tiempo, su genio fue inmediatamente reconocido por sus profesores, uno de los cuales introdujo al joven estudiante en los peligrosos misterios de la hipótesis de Copérnico. Un universo heliocéntrico hizo vibrar la cuerda religiosa de Kepler, y se abrazó a ella con fervor. El Sol era una metáfora de Dios, alrededor de la cual giraba todo lo demás. Antes de ser ordenado se le hizo una atractiva oferta para un empleo secular que acabó aceptando, quizás porque sabía que sus aptitudes para la carrera eclesiástica no eran excesivas. Le destinaron a Graz, en Austria, para enseñar matemáticas en la escuela secundaria, y poco después empezó a preparar almanaques astronómicos y meteorológicos y a confeccionar horóscopos. Dios proporciona a cada animal sus medios de sustento, escribió, y al astrónomo le ha proporcionado la astrología. Kepler fue un brillante pensador y un lúcido escritor, pero fue un desastre como profesor. Refunfuñaba, se perdía en digresiones, a veces era totalmente incomprensible. Su primer año en Graz atrajo a un puñado escaso de alumnos, al año siguiente no había ninguno. Udis traía de aquel trabajo un incesante clamor interior de asociaciones y de especulaciones que rivalizaban por captar su atención. Y una tarde de verano, sumido en los intersticios de una de sus interminables clases, le visitó una revelación que iba a alterar radicalmente el futuro de la astronomía. Quizás dejó una frase a la mitad, y yo sospecho que sus alumnos, poco atentos, deseosos de acabar el día apenas se dieron cuenta de aquel momento histórico. En la época de Kepler solo se conocían 6 planetas: Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter y Saturno. Kepler se preguntaba por qué eran solo 6. ¿Por qué no eran 20 o 100? ¿Por qué sus órbitas presentaban el espaciamiento que Copérnico había deducido? Nunca hasta entonces se había preguntado nadie cuestiones de este tipo. Se conocía la existencia de 5 sólidos regulares o platónicos, cuyos lados eran polígonos regulares, tal como los conocían los antiguos matemáticos griegos posteriores a Pitágoras. Kepler pensó que los dos números estaban conectados, que la razón de que hubiera solo 6 planetas era porque había solo 5 sólidos regulares, y que esos sólidos, inscritos o anidados uno dentro de otro, determinarían las distancias del Sol a los planetas. Creyó haber reconocido en esas formas perfectas las estructuras invisibles que sostenían las esferas de los 6 planetas. Llamó a su revelación el misterio cósmico. La conexión entre los sólidos de Pitágoras y la disposición de los planetas solo permitía una explicación: la mano de Dios, el geómetra. Kepler estaba asombrado de que él, que se creía inmerso en el pecado, hubiera sido elegido por orden divina para realizar ese descubrimiento. Presentó una propuesta para que el duque de Württemberg le diera una ayuda a la investigación, ofreciéndose para supervisar la construcción de sus sólidos anidados en un modelo tridimensional que permitiera vislumbrar a otros la grandeza de la sagrada geometría. Añadió que podía fabricarse de plata y de piedras preciosas y que serviría también de cáliz ducal. La propuesta fue rechazada con el amable consejo de que antes construyera un ejemplar menos caro, de papel, a lo cual puso enseguida manos a la obra. El placer intenso que he experimentado con este descubrimiento no puede expresarse con palabras.
No prescindí de ningún cálculo por difícil que fuera. Dediqué días y noches a los trabajos matemáticos hasta comprobar que mi hipótesis coincidía con las órbitas de Copérnico o hasta que mi alegría se desvaneciera en el aire. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, los sólidos y las órbitas planetarias no encajaban bien. Sin embargo, la elegancia y la grandiosidad de la teoría le persuadieron de que las observaciones debían de ser erróneas, conclusión a la que han llegado muchos otros teóricos en la historia de la ciencia cuando las observaciones se han mostrado recalcitrantes. Había entonces un solo hombre en el mundo que tenía acceso a observaciones más exactas de las posiciones planetarias aparentes, un noble danés que se había exiliado y había aceptado el empleo de matemático imperial de la corte del Sacro Emperador Romano, Rodolfo XI. Ese hombre era Tycho Brahe. Casualmente y por sugerencia de Rodolfo, acababa de invitar a Kepler, cuya fama matemática estaba creciendo, a que se reuniera con él en Praga. Kepler, un maestro de escuela provinciano, de orígenes humildes, desconocido de todos excepto de unos pocos matemáticos, sintió desconfianza ante el ofrecimiento de Tycho Brahe. Pero otros tomaron la decisión por él. En 1598 lo arrastró uno de los muchos temblores premonitorios de la venidera Guerra de los 30 años. El archiduque católico local, inamovible en sus creencias dogmáticas, juró que prefería convertir el país en un desierto que gobernar sobre herejes.